Bueno, normalmente, cuando visualizamos la victoria en un conflicto, bueno, ya sea un choque histórico entre grandes imperios o, no sé, una negociación tensa que define el futuro de una empresa. O hasta un debate acalorado en casa, claro. Exacto, un debate cualquiera. La imagen mental que nos viene a casi todos suele ser la de dos trenes colisionando a toda velocidad. O sea, es una cuestión de inercia brutal, ¿verdad? Sí, el que tiene el motor más grande o el que hace más ruido es el que gana. Eso es, o el que cuenta con un presupuesto inagotable. Al final, lo vemos casi como una fórmula matemática de fuerza bruta contra fuerza bruta. A ver, es que es una visión muy nuestra, ¿no? Muy occidental y superfísica del éxito. Tendemos a asumir siempre que la victoria tiene que ser ruidosa. Que tiene que dejar cráteres en el suelo. Totalmente. Marcas evidentes de dominación. Asociamos el ganar con el someter al otro mediante la destrucción. Pues precisamente hoy, en este análisis a fondo, vamos a desmontar por completo esa idea. Tenemos sobre la mesa, madre mía, una pila enorme de fuentes. Ya te digo. Artículos de investigación bélica, estrategia corporativa, ensayos de psicología. Sí, notas históricas a montones. Y el objetivo de la inmersión de hoy es extraer la esencia de todos estos documentos, que giran, curiosamente, en torno a un único texto. Quizás el manual de estrategia más influyente de la historia. Y el peor comprendido, yo diría. Hablamos de El arte de la guerra de Sun Tzu, o sea, un general chino del siglo V a.C. Casi nada. Y nuestra misión hoy es desgranar cómo es posible que, un tratado de hace 2500 años sirva para explicar tanto los movimientos tácticos de Napoleón como la forma en la que operan los gigantes tecnológicos hoy en día. Es fascinante. Lo es. Y lo primero que salta a la vista, revisando esta montaña de notas, es que el mazo desaparece. O sea, es un paisaje estratégico completamente silencioso. Y fíjate que esa quietud choca frontalmente con lo que es la naturaleza violenta de una guerra, porque la premisa fundamental sobre la que se articula absolutamente todo el pensamiento de Sun Tzu es que la mejor victoria es vencer sin combatir. Vencer sin combatir. Suena casi poético. Sí, pero es muy práctico. Él dice que el arte supremo consiste en someter la voluntad del adversario antes de que la sangre llegue al río. Claro. O sea que no se mide la grandeza por cuántos territorios conquistas por la fuerza. Exacto. Se mide por tu capacidad de hacer que la estrategia del oponente se vuelva inútil en su propia mente, antes incluso de que desenvaine la espada. Fíjate que esto supone un cambio de paradigma bestial, porque vivimos en un mundo donde la fricción es constante, ¿no? Totalmente. Guerras por cuotas de mercado, polarización en las redes. Batallas legales interminables. Entonces, asimilar esto para quien nos escucha equivale a tener, digamos, un mapa de la naturaleza humana para navegar el caos sin acabar calcinado. Eso es. Y para lograr esa victoria limpia, el texto te exige, evaluar el tablero de forma súper clínica antes de hacer el primer movimiento. Y aquí es donde entran los famosos 5 pilares fundamentales, ¿verdad? Sí. Sun Tzu advierte que, la guerra es el dominio de la vida o de la muerte. No puedes abordarla con ligereza. Es una negligencia imperdonable. Te juegas todo. Claro. Entonces exige medir 5 factores en ambos bandos: la doctrina, el tiempo meteorológico, el terreno, el mando y la disciplina. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque leer la lista así del tirón suena a clase aburrida de historia antigua. Ya, totalmente. Pero la mecánica que hay detrás de estos factores es pura teoría organizacional moderna. Por ejemplo, la doctrina. El primer pilar. Él la define como lo que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante. Si traducimos esto al mundo de hoy, es literalmente la cultura empresarial o el propósito compartido de un equipo. Exacto. Y pasa igual con el terreno. Ya no es solo si hay montañas o ríos por cruzar. Claro, el terreno hoy es el ecosistema digital o, el marco regulatorio de un sector. Eso es. Y cuando habla del mando, no está pidiendo un líder súper agresivo que grite mucho. Pide a alguien que equilibre sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Es que la clave de esos 5 factores, leyendo los análisis, es que la gran mayoría son puramente psicológicos. Y humanos, no son físicos. Sun Tzu localiza el verdadero campo de batalla directamente en la mente humana. Claro, si una empresa o un ejército no tiene una doctrina sólida, o sea, una cohesión interna real, da exactamente igual el presupuesto millonario que tenga. Va a fracasar igual. Y entender esta vulnerabilidad psicológica es lo que nos lleva al principio rector de toda su filosofía: agárrate. A ver. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Espera.
Porque aquí es donde la teoría choca un poco con nuestra moralidad moderna, ¿no? Sí, suele levantar ampollas. Es que cuando lees eso de que si eres capaz, has de aparentar incapacidad, o si estás cerca, hazle creer que estás lejos, la mente se me va directamente a una partida de póker de altas apuestas. Claro, ir de farol. Exacto, ir de farol, pero llevado a una estrategia a largo plazo en la vida real. A ver, vivir en un engaño perpetuo no destruye por completo la confianza. Entiendo por dónde vas. Es que en el mundo corporativo, si engañas constantemente a todo el mundo, nadie hace negocios contigo. ¿Cómo se sostiene esto? Es un apunte excelente, la verdad, porque el concepto de engaño en Sun Tzu se suele malinterpretar bastante. Se ve como una simple mentira o una deshonestidad crónica. Como ser un estafador, vaya. Exacto, y no va por ahí. No se trata de estafar a un socio de negocios. Se trata de manipular la percepción del rival para conservar tus propios recursos. Vale, manipular la percepción. ¿Cómo funciona eso mecánicamente? O sea, el engaño no es un fin en sí mismo. Para nada. Es un vehículo para la eficiencia extrema. Es forzar al otro a gastar toda su energía luchando contra fantasmas. Hacer que se agoten solos. Madre mía. Y fíjate que eso conecta de lleno con otro gran tema que sale un montón en los artículos que hemos revisado hoy. La economía del conflicto. La economía implacable, sí. Porque, a ver, si el engaño te falla y el choque físico ya se vuelve inevitable, el texto lanza una advertencia que, te juro, parece escrita por un auditor financiero despiadado. Sí, es súper analítico con los costes. Dice que las campañas prolongadas son el veneno definitivo, que arruinan al país, embotan la moral y te vacían las arcas por completo. Es que la causalidad ahí es matemática pura. Piénsalo. La inflación que te genera mantener un ejército desplazado a cientos de kilómetros. El coste del transporte, la comida. La interrupción de la agricultura porque la gente está luchando y no cultivando. Todo eso devora una nación desde dentro. Él veía a los ejércitos como un fuego. Y si no los apagas rápido, se consumen a sí mismos. Exacto. Consumen su propia fuente de combustible. Nunca, jamás es beneficioso prolongar una guerra. Y aquí es donde aporta una solución que me dejó loquísimo leyendo los apuntes. Para evitar ese desgaste logístico dice, roba la comida del enemigo. Esa es la regla de oro del suministro para él. El cálculo que hace es que una sola ración tomada al adversario equivale a 20 raciones tuyas propias. Un ratio de 1 a 20. Brutal. Todo por el coste oculto del transporte desde la retaguardia. Pero, a ver, vamos a trasladar esto a un escenario moderno. Robar la comida sería, no sé, robarle el talento clave a un competidor, ¿no? Sí, llevarte a su mejor ingeniero o directivo. Claro. Sin embargo, en el mundo real, ¿no genera eso una escalada de represalias? ¿Terminas en una guerra de sueldos y contraofertas que os acaba arruinando a los dos por igual? Bueno, generaría una guerra de contraofertas si lo haces con el objetivo de dañar al competidor por puro ego. Y eso es exactamente lo que Sun Tzu prohíbe. Vale. El ego no entra aquí. Para nada. La mecánica de robar la comida o el talento no se basa en el saqueo destructivo, sino en la asimilación inteligente. Asimilación. Explícame eso. El texto es clarísimo sobre tratar bien a los soldados prisioneros e integrarlos en tus propias filas. Si fichas al talento de la competencia, el objetivo es absorber su conocimiento. Hacer que esa fuerza empiece a trabajar a tu favor. Exacto, fortaleciendo tu propio sistema. Destruir al competidor hasta dejar la industria en cenizas no te sirve absolutamente de nada. Porque heredas un mercado en ruinas, claro. Eso es. La victoria real es ganar manteniendo el ecosistema lo más intacto posible. Y esa obsesión por la eficiencia se ve, pero vamos, perfectamente, cuando analiza la peor táctica imaginable. El asedio a una ciudad amurallada. Sí, el peor escenario posible. Leyendo las fuentes queda claro que asediar una ciudad te lleva, no sé, meses de preparación logística, construir maquinaria pesada, y casi siempre es una decisión impulsada por la ira de un general, que está frustrado. Sí, por orgullo herido. Todo el mundo sabe que un asedio es lentísimo, pero lo fascinante es la psicología detrás de eso. Llevado a la actualidad, un asedio corporativo sería una OPA hostil, por ejemplo. Exactamente. Una oferta pública de adquisición que se alarga años y años en los tribunales. Sangrando millones en abogados. Sí, simplemente porque dos directivos no quieren dar su brazo a torcer y reconocer que se han equivocado. ¡Qué locura! Es la cólera de la que habla el texto, tomando el control total sobre la estrategia. Cuando un líder se ciega por el ego, pierde de vista el objetivo real. Que al final es la rentabilidad y la supervivencia. Claro.
Y de ahí nace esa máxima universal que, vamos, ha trascendido los siglos. Esa de, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Claro, conocerse a uno mismo implica reconocer cuando tu propio ego está a punto de provocar un asedio ruinoso de estos. Exacto, saber frenarte. Bueno, dejando un poco a un lado la gestión de los defectos propios, tenemos que hablar de cómo aplicar la fuerza en el terreno, de manera física o táctica. Y hay un concepto aquí que suena súper poético, pero mecánicamente es letal. Lo lleno y lo vacío. Eso es, lo lleno y lo vacío. La premisa es no golpear nunca donde el enemigo es fuerte. Atacar la fortaleza del rival es, cito textual, como arrojar huevos contra piedras. Un suicidio táctico. Hay que golpear el vacío. Y para ilustrarlo, usa la metáfora del agua. Dice que un ejército debe fluir, evitando los puntos altos y buscando siempre las grietas, hasta alcanzar lo que él llama la no forma. Ese concepto es clave, la no forma. Y aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión, porque me gustaría plantear una analogía moderna que creo que se entiende súper bien. A ver, dispara. Pienso, por ejemplo, en una empresa tecnológica como Amazon en sus inicios. Ellos vendían libros, y sus competidores, que eran las grandes cadenas de librerías, construyeron fortalezas masivas para defender ese terreno. Claro, abrieron más tiendas físicas gigantescas. Exacto, piedras enormes. Pero Amazon no chocó contra esas piedras, fluyó hacia el vacío, que en ese momento era el comercio electrónico general. Y luego hacia la infraestructura en la nube, fíjate. Eso es, con los servidores y demás. Para cuando la competencia tradicional quiso reaccionar, Amazon ya no tenía una forma definida. Era logística, era entretenimiento, era la nube. Era indescifrable. Estaba en todas partes. Pero a ver, siendo realistas, ser tan fluido y no tener una forma fija requiere muchísima flexibilidad. Llevado a una organización de miles de personas, ¿cómo evitas que esa no forma termine siendo un caos absoluto donde nadie sabe qué tiene que hacer? Bueno, es que esa es la gran paradoja de la estrategia avanzada, ¿no? Ese caos aparente que ve el rival, esa no forma, solo se puede sostener si internamente hay una cohesión milimétrica. O sea, un orden interno férreo. Exacto. Para poder pivotar como el agua, siguiendo tu ejemplo de la nube, la disciplina interna de ingeniería, de logística, tiene que ser de hierro. Claro, si no se desmorona todo. Sun Tzu lo explica muy bien. Dice que el orden simulado exige una disciplina perfecta. Por fuera eres ágil y engañoso, pero por dentro funcionas con la precisión de un reloj suizo. ¡Qué buena imagen! Por eso él describe al ejército ideal juntando elementos de la naturaleza. Tienes que ser rápido como el viento en el avance, organizado como un bosque en tu estructura interna, Voraz como el fuego en el ataque. e inamovible como una montaña en la defensa. Lo tiene todo pensado. ¡Madre mía! Pero claro, esa agilidad requiere por fuerza tener una visión perfecta de lo que ocurre a tu alrededor. No puedes fluir hacia el vacío si vas con los ojos vendados. Totalmente, necesitas información pura y dura. Y los documentos que estamos revisando le dedican muchísimo espacio a cómo descifrar el engaño del otro a través de señales ocultas. Es un manual de contrainteligencia de la época. Literal, te enseña a interpretar si hay polvo muy alto, son carros de combate, o si los pájaros alzan el vuelo de repente, es que hay una emboscada. Sabía leer el entorno como nadie. Pero lo que resulta realmente crudo, es cómo obtiene esa información a través del espionaje. O sea, las operaciones de inteligencia que describe hacen palidecer a las de las películas modernas. Es que para él la red de inteligencia es el sistema nervioso de cualquier estrategia. Categoriza 5 tipos de espías distintos. Y no solo quiénes son, sino cómo la información se manipula entre ellos. Exacto. Tienes a los nativos e internos para la info básica. Pero la sofisticación de verdad llega con el agente doble y, sobre todo, con el espía liquidable o prescindible. Uf. Vale, el concepto del espía liquidable a mí me dejó la sangre helada al repasar las notas. Es que el mecanismo es maquiavélico a más no poder. Es oscuro, sí. Cuéntalo. A ver, no es alguien a quien tú mandas al frente a morir físicamente. Es alguien de tu propio bando, un peón tuyo, al que le proporcionas deliberadamente información falsa sobre tus planes. Sabiendo lo que va a pasar. Exacto. Lo haces sabiendo perfectamente que va a ser capturado o que se va a ir de la lengua. Entonces, cuando el enemigo lo interroga, este espía suelta esos planes falsos creyendo de verdad que son ciertos. Está convencido de que dice la verdad. En el espionaje corporativo de hoy se traduce en, no sé, filtrar a posta un informe de un producto falso a un cargo intermedio de tu empresa. Sabiendo que se va a ir a la competencia. Claro, sabiendo que un cazatalentos se lo va a llevar.
Y entonces la empresa rival gasta millones contrarrestando un producto que en realidad nunca existió. Jolín. Jugada maestra. Sun Tzu concluye que el espionaje es la inversión más rentable que existe. Le parece el colmo de la estupidez humana gastar años de tesoro nacional y vidas en una guerra y luego escatimar en pagar a los informantes. Desde luego es tremendamente calculador, eso no se puede negar. Y ese cálculo frío yo creo que alcanza su punto máximo cuando clasifica los tipos de terreno. Ah, el terreno mortal. Sí, hay una categoría específica, el terreno mortal, que a simple vista parece desafiar toda la lógica de un buen liderazgo. Él lo define como un lugar sin salida, un callejón sin fondo. Donde la única opción para sobrevivir es luchar a muerte. Porque no te puedes retirar. Eso es. ¿Y sabes cuál es su consejo táctico? Meter a tus propias tropas deliberadamente en esa trampa. A ver, forzar a tu gente a una situación límite cerrándoles tú la salida. Suena a líder psicópata total. Suena fatal, sí. ¿Por qué demonios iba alguien a querer arrinconar a su propio equipo? Porque Sun Tzu entiende un resorte de la psicología humana que es fundamental. El confort es el enemigo número 1 del rendimiento máximo. Vale, elabora un poco eso. No es sadismo, es la famosa estrategia de quemar las naves. Verás, cuando el cerebro humano tiene una vía de escape, duda. Raciona la energía y el miedo a perder toma el control de la situación. Siempre te guardas algo por si acaso. Exacto. Pero, al eliminar la salida, la mente sufre un cortocircuito constructivo. El miedo desaparece de golpe porque la única opción lógica y biológica es luchar con absolutamente todo lo que tienes. O ganas o mueres. Eso es. En un entorno moderno, esto pasa cuando una empresa corta de repente su principal fuente de ingresos obsoleta y lo hace para forzar a toda la plantilla a innovar en un producto nuevo en 6 meses. O ir a la quiebra. Madre mía, la presión. Pero es que esa urgencia existencial genera una cohesión y un nivel de brillantez que la comodidad de una oficina segura jamás podría inspirar. O sea, utilizar el instinto de supervivencia como combustible primario. Exacto. Pero claro, llevar a una organización entera a ese extremo, jugar con espías, engaños, todo esto requiere un liderazgo impecable, de acero. Sin un buen líder, esto se desmorona en el día 1. Si el cerebro falla, la maquinaria colapsa. Y las fuentes nos llevan a la última gran pieza de nuestro análisis de hoy, la psicología del general y las 5 fallas de carácter que te pueden arruinar la campaña. Es que el factor humano siempre va a ser la vulnerabilidad definitiva. Siempre. Sun Tzu lista 5 defectos fatales. La temeridad, que es básicamente la valentía ciega, sin cálculo, y que te lleva a la destrucción. ¿Vale? La cobardía, o esa obsesión paralizante por tu propia seguridad, que te lleva a ser capturado. ¿Tiene sentido? La ira, o un temperamento muy explosivo, que hace que el líder sea súper fácil de provocar y cometa errores. Pero las 2 últimas son las que habitualmente generan mucha más controversia hoy en día. Totalmente. Yo cuando leí que un exceso de honor personal o que la compasión son defectos mortales, mi cerebro occidental cortocircuito por completo. Es difícil de digerir, la verdad. Según el texto, tener un código de honor muy estricto hace que el líder sea susceptible a los insultos y eso le lleva a la deshonra. Y ser compasivo dice que agota al líder porque intenta salvar a todo el mundo. Sí, te desgasta. Cuesta procesar esto. ¿Acaso la estrategia definitiva te exige erradicar la empatía? O sea, estamos leyendo un manual para crear directivos sin escrúpulos. A ver, es súper importante entender el mecanismo de causa y efecto que plantea él aquí. No está promoviendo para nada la psicopatía, ni militar ni corporativa. Menos mal. Está introduciendo un realismo radical. Pone todo el peso en la responsabilidad macroscópica frente a la microscópica. Vale, el bosque frente al árbol. Exacto. Si un líder tiene un ego inmenso disfrazado de honor personal, a un adversario inteligente le basta con insultarle públicamente. Cegado por el orgullo, ese líder va a abandonar una posición ventajosa y cometer un error catastrófico. Claro, su honor individual acaba costando la empresa entera o miles de vidas en el campo de batalla. Eso es. El honor se vuelve predecible. Y todo lo que es predecible se puede manipular. Precisamente. Y con la compasión, pues ocurre algo súper parecido. Sun Tzu se refiere a la compasión de miras estrechas. ¿Cómo es eso?
Pues imagina que un líder siente demasiada lástima por el agotamiento a corto plazo de su equipo y decide, relajar la disciplina o no avanzar hacia una posición crítica para darles un descanso. Un descanso que no toca. Exacto. Por esa compasión momentánea puede perder toda la ventaja táctica. Y eso puede derivar en la derrota total y en un sufrimiento muchísimo mayor para todos a largo plazo. Ostras, qué duro, pero qué cierto. El verdadero líder, según este tratado, tiene que ser metódico, reservado y súper justo. La compasión suprema no es ser majo en el día a día. ¿Y qué es entonces? La compasión suprema es aplicar la estrategia de manera tan perfecta y tan calculada que el conflicto se resuelva rapidísimo, salvaguardando así el futuro de toda la organización. Exige una madurez brutal. Es el peso real del liderazgo tomar las decisiones súper dolorosas para asegurar la supervivencia colectiva, nunca guiado por las emociones pasajeras. Y lo resume con una frase magistral. La ira puede convertirse en alegría, pero un país destruido jamás podrá renacer. Jolín, qué contundencia. Pues llegando ya al final de toda esta revisión monumental de nuestras fuentes, creo que el conocimiento destilado hoy nos cambia por completo la perspectiva sobre la fricción humana en general. Desde luego que sí. Queda claro que la maestría táctica no consiste en acumular fuerza bruta y golpear el obstáculo hasta derribarlo a cabezazos. Radica en conocer tus propios límites y los del rival con tanta profundidad que puedas fluir hacia el vacío. Economizar cada gota de esfuerzo. Exacto. Y convertir el choque físico en algo completamente innecesario. Resulta un ejercicio intelectual, súper potente aplicar estos filtros a cualquier situación de tensión de nuestro día a día. En la oficina, en casa, donde sea. Claro, ante una negociación estancada, cualquiera que nos escuche puede preguntarse si está embistiendo como piedras contra huevos, malgastando energía, o si, por el contrario, está operando con la paciencia del agua, adaptando su forma al terreno. Buscando siempre la fisura en la resistencia del otro. Para poner el broche a este análisis, a mí me gustaría dejar sobre la mesa una idea que surge directamente de, enfrentar este texto de 2500 años con nuestro presente. Me encantan estas reflexiones finales, a ver. A ver qué te parece. La doctrina clásica que hemos visto establece que la ventaja se obtiene siempre mediante la opacidad, la desinformación y el engaño constante, ¿no? Sí, el engaño como base de todo. Sin embargo, en la era actual, estamos inmersos en una saturación brutal de información. Las fake news y las cortinas de humo son la norma, son súper predecibles. Todo el ecosistema asume, y de hecho, espera el engaño. Es verdad, ya nadie se fía de nada. Entonces, cabría plantearse una paradoja súper fascinante. Si hoy en día lo ortodoxo y lo esperado por el rival es la manipulación constante, es posible que la táctica heterodoxa, más disruptiva, desconcertante e indescifrable, sea paradójicamente practicar una transparencia radical y absoluta. Madre mía, es una reflexión que rompe los esquemas por completo. O sea, enseñar las cartas de forma totalmente voluntaria en un mundo que solo espera faroles constantes, podría ser de hecho el mayor impacto estratégico de todos. Dejarías al enemigo totalmente descolocado. Nos quedamos con esa profundidad inagotable, desde luego. Al final, a veces ganar sin combatir empieza simplemente por cambiar las reglas del juego que el rival da por sentadas. Ha sido un placer. Hasta la próxima inmersión.